Seguimos con este ciclo de entrevistas preelectorales y en este caso tampoco hace falta presentación, como a muchos de ellos. Es nada más y nada menos que uno de los referentes de izquierda, pero en este caso el Partido Obrero. Está bastante rara la izquierda, hay que decirlo, o por lo menos yo la veo como un poco extraña. Ariel López, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, José. ¿Qué tal? Bien, bien. Bien. La izquierda venía, es más, en las últimas elecciones todos creíamos que iba a ser una sorpresa y casi da el batacazo a la izquierda. ¿Notas que después de la pandemia es como que no tan solo la izquierda, sino la política en general ha decaído mucho en sus expresiones? Bueno, mira, José, yo parto de una base de cuál es el concepto de política que tenemos. El otro día me invitaron a una radio y política era hablar de nombres. O sea, para mí política es hablar de ideas, confrontar ideas, sacar una conclusión. Nosotros durante la pandemia seguimos, si bien obvio por cuestiones sanitarias no estábamos en la calle de manera continua, pero sí lo hacíamos, y estábamos en las redes. O sea que a nosotros el impacto de la pandemia o de la cuarentena no la asimilamos de alguna manera porque veníamos haciendo lo mismo, con reuniones virtuales, nos adecuamos a esa situación. Ahora, en lo que respecta a la pregunta en general, entiendo, creo que los representantes de los partidos mayoritarios se han escudado, han usado la pandemia, en algunos para sacar algunos beneficios y otros para jugar el juego de la oposición. Nosotros, sin embargo, durante la pandemia seguimos desarrollando nuestras ideas, dando una mano a los reclamos sociales, a los reclamos en el caso, por ejemplo, tuvimos una compañera que estuvo detenida una semana, 2 semanas, no recuerdo bien, junto con otros, pero nosotros salimos a las calles a defenderlo. O sea que a nosotros el impacto de la pandemia, como puede ser que haya sucedido en algunos sindicatos o en los partidos del régimen, no la sentimos. Nunca se, pongo yo punto de partida, ¿no? Para cambiar realidades hay que estar adentro. ¿Nunca pensaron en una alianza con ninguno de los gobiernos, llámese Frente Cívico, integral y que tener un espacio? Porque ustedes se llevaron muchos votos en la última elección. No, nunca pensamos ni se nos cruzó por pensarlo, porque nosotros para hacer una alianza, como te decía, no es por decir, bueno, la ponemos a Lucía, lo ponemos al Telchi para sacar cabeza de ventaja. Nosotros para hacer una alianza hacemos una confrontación de un programa político y nuestro programa político estoy seguro, no se asimila para nada al programa político que tiene peronismo, los peronistas, los radicales, ni siquiera en un punto. Hoy ustedes son el único foco de contención o de presión o de bloqueo a lo que cualquier gobierno en la provincia de Catamarca entiende que si no hay minería, esta provincia es inviable. Saquemos turismo, saquemos todo lo otro. Ustedes son los únicos que ponen bloqueo a esa actividad. De hecho, hablamos de Andrés Galá, ¿no? De cuando las máquinas van subiendo, todos los sectores, antiminero, de izquierda, como sea. Pero ustedes son como los más duros, los más fuertes. ¿Ustedes tienen claro que es cierto eso, de que sin minería no hay provincia? Y con minería tampoco lo habría, José. O sea, el otro día tuve una charla con Gilberto Filipina en su programa y plantea más o menos lo mismo que vos. Decía, no sé, ahí están los minerales, hay que sacarlos, no sé cuánto van a durar, qué sé yo. Yo le he dado como un ejemplo, que es en el caso del litio, en Antofagasta de la Sierra, en el caso del río Los Patos, que se quiere canalizar y demás. Que está parada la obra. ¿No? Exacto, o sea, se consume mucha agua para extraer el litio. En ese caso, ¿qué priorizamos? ¿Que se saque el litio a que desaparezca la población de todo el ecosistema? O sea, entonces, nosotros lo que planteamos, por ahí capaz que no seamos los más duros del Partido Obrero dentro del movimiento que defiende al ambiente, porque hay otros sectores, nosotros tenemos una posición que nos diferencia un poquito de lo que se llama los que defienden más acérrimamente el ambiente. Nosotros, por ejemplo, decimos, si los recursos están y si no se afecta a la población y no se degrada el ambiente, habría que explotarlo a la medida que los trabajadores lo puedan controlar. Eso planteamos nosotros. Raúl Jalil viene haciendo una especie de, que ya lo hizo en el municipio, ¿no? Contiene a los trabajadores a costa del Estado. Hoy plantea una reforma enorme del Estado provincial, ya sea docente, administración pública, donde se terminan, a mi entender, muchos privilegios. ¿Estás de acuerdo con Raúl Jalil ahí?
No, yo lo que veo de Raúl Jalil, bueno, uno ya tiene un poquito más de años en esto, me recuerda a Oscar Castillo, en el sentido de que amaga, larga, ve y luego retrocede. Para dar un ejemplo, lo que sucedió con los policías. Porque no digamos que la decisión ha sido de Agüero, de poner en actividad a todos los policías que estaban en disponibilidad. Se hizo acertadamente una manifestación y demás, todos los sectores salieron a reclamar, y hoy nos damos con la novedad, con la noticia que Aguirre dice se echa todo para atrás y etcétera. Entonces eso es lo que veo. Ahora, en cuanto a la reforma del Estado, la que plantea Jalil, es contraproducente a los trabajadores. O sea, porque si uno ve, José, para darte un ejemplo, la plata, o sea, el dinero que se ha destinado del presupuesto, no sé, o proporcionalmente al presupuesto provincial en ayuda a los sectores empresariales, te diría que casi equivale al 10% del presupuesto local, y no tiene un parangón con la ayuda social que necesitan los trabajadores. O sea, la reforma, el achique que necesita hacer él es casualmente para ocasionar un perjuicio a los trabajadores. En el mismo, si uno analiza la ley de presupuesto... Pero ten en cuenta sí, que se terminarían muchos empleados que no van a trabajar y que deberán presentarse, sí, que los docentes podrán ir a escuelas cercanas a su barrio. Digo, hay algunas cosas que... Yo creo, José, que para eso tiene que cambiar el sistema. Porque este sistema capitalista que nos gobierna es el que propicia todo este descalabro. Es una anarquía el capitalismo. Ariel, cuando veo las listas del Frente Cívico y Social, veo caras de hace 30 años. Veo las listas del oficialismo bastante renovadas, hay que decirlo también, pero sin embargo, entre medio te ocultan a la vieja casta política. Y Ariel López, en el partido de izquierda, también veo el mismo voto de hace muchos años. ¿Por qué pasa eso? Yo te diría, ahí plantearía una diferencia, José, porque en el caso de los militantes de izquierda no somos funcionarios, somos militantes. En cambio, los otros, los de la casta política que vos decís, abrevan de la plata de las mieles del Estado. O sea, así cualquiera puede hacerse político o tener el tiempo para militar, entre comillas, y caminar los barrios. La izquierda tiene sus candidatos, pero son candidatos que militamos, que la peleamos, que discutimos, que sacamos propuestas, que si cometemos errores los vemos y los volvemos a plantear de otra perspectiva, a una salida que sea beneficiosa para el común de la gente. Nosotros tenemos, es verdad, encabezan la lista lo que somos referentes, pero también hace un año, un poquito más, se ha venido renovando, por lo menos lo que hace a nuestra organización, el Partido Obrero, con una masa de jóvenes y de trabajadores que se han ido acercando y que han ido formando una pata que es del Partido Obrero, que se llama el Polo Obrero, que hoy es muy numerosa, con muchos jóvenes que se han acercado. Ariel, ¿ustedes les pagan a los militantes para ir a las marchas? No pagan. Dos palabras para cada uno de los nombres que te voy a dar. Lucía Corpazzi. Bueno, Lucía Corpazzi sería mi rival seríamos rivales, mejor dicho, en las elecciones. Yo creo que ella tiene una buena imagen, pero si te digo que durante el último gobierno de ella ha sido una figura agotada políticamente que la ha llevado a decir, bueno, no va más, ¿no es cierto? Y ha sido, por ejemplo, y va a ser la que defiende, en este caso, la posición del gobierno cuando entra, cuando hay plata que entra al Fondo Monetario, que habían dicho que le iban a destinar a la ayuda económica, destinan pagarle al propio Fondo Monetario las deudas. Esa va a ser Lucía, que va a representar a los catamarqueños en la Cámara de Senadores, nos va a terminar entregando a los catamarqueños a los yanquis. Raúl Jalil. Bueno, Raúl Jalil, siempre que escucho a Raúl Jalil, dice tenemos que propiciar la cultura del trabajo, porque yo soy trabajador. Yo creo que Jalil la ve a la cuestión del trabajo no como trabajador, sino como patrón que es. Por eso viene a plantear la reforma del Estado que vos decís, ¿no es cierto? Viene a hacer un achique del Estado fenomenal y nos mantiene a los trabajadores locales con un sueldo de miseria. Telchi Río. Bueno, Telchi Río, para hacer una comparación con nuestro programa y lo que te decía, es un tipo hábil porque se inmiscuye de dentro y uno del otro lado, porque tiene el mismo programa que el gobierno nacional, o sea, no es oposición a lo que voy. Se lo había acusado de ser el caballo de Troya, por ejemplo, Monti creo que fue el que se le había acusado de ser el caballo de Troya dentro de sus filas. El caballo de Troya, la oposición la tuvo desde hace mucho tiempo, cuando se juntó Oscar Castillo con Raúl Jalil,
allá en el este provincial, donde se terminó de desfigurar la oposición catamarqueña. El pacto, exactamente. Y por último, Ariel López, ¿quién es? Y yo soy un militante del Partido Obrero, tengo 50 años, tengo 2 hijos, una hija que está estudiando psicología y otro, mi hijo, el más chico, que quiere ser músico y ojalá que lo sea, sería un gran orgullo para mí. Y bueno, y seguimos en esta de militar dentro de la izquierda, soñando con una salida de los trabajadores para terminar con la opresión. Bueno, me dijiste, percibimos que va a ser buena la elección, de hecho fue buena. ¿En esta? Bueno, tenemos la misma sensación. Hay un escenario político que nos favorece de alguna manera. Te decía esto de la militar en redes y no es nuevo para el partido. En campañas anteriores las usamos bastante bien. Ahora estamos queriendo hacer lo mismo y hacemos la duplicidad de las redes y la de siempre, de caminar, la de la mesita, y creemos que podemos andar bien. Ariel López, dirigente de izquierda del Partido Obrero, que en la última campaña electoral dieron, en cierta manera, una sorpresa. Tuvieron ahí de tener el primer diputado y ahora van por el mismo camino. Intentan tener a alguien en la Cámara de Diputados, lo que significaría tener una Cámara un poco al menos más divertida de la Cámara que tenemos, donde realmente hay un escaso debate legislativo. Y también deja algunas enseñanzas o algunos títulos en realidad, de que quién es Raúl Jalil, quién es la oposición, y sobre todo me interesó esto del pacto allá en el este, porque algo de eso también es cierto. Ariel, muchas gracias. No, gracias a vos, José. Suscríbase a nuestro canal, ya sabe, estamos haciendo estas micronotas en la previa de las elecciones PASO, y por supuesto también hay que compartir este trabajo. Santo y pecador, ahí está. Gracias.